Muy buenos días, por decir algo, porque la verdad es que ha llovido, ha granizado, está nevando aquí cerca, en fin, está un día bastante desagradable. Vaya día para grabar una videoprueba. Pero bueno, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. Muchos de vosotros me habéis dicho que echabais en falta mis videopruebas de coches nuevos, así que hoy os traigo al canal un coche que es bastante nuevo, de hecho acaba de lanzarse al mercado hace muy poquitos días. Se trata del Smart Hashtag 3. Y me parece un coche bastante interesante por varias cosas, así que como hay bastante trabajo por delante, venga, al lío. El año pasado se cumplían 25 años del lanzamiento del primer Smart al mercado, en 1998, y por ese motivo este Hashtag 3 es un 25 aniversario, una edición que conmemora ese aniversario. Vamos a ver después en qué se diferencia y en qué consisten los detalles principales de este 25 aniversario. Como os decía, el primer Smart llega al mercado en 1998, pero la historia de Smart empieza mucho antes. Y es que antes de 1993, Swatch, el fabricante de relojes que salvó a la industria relojera suiza de la quiebra, decide que por qué no meterse en el mundillo del automóvil, sacando un coche pues principalmente para moverse por ciudades, pequeñito y tal. El primer socio en ayudar a Swatch a fabricar un coche, que no tiene ni idea de lo que es un coche, iba a ser Volkswagen, pero en 1993 Volkswagen se apea del carro y la batuta la va a tomar Mercedes. Y desde entonces la asociación de Mercedes con otras compañías va a marcar la historia de la compañía Smart. Como digo, en 1998 se presenta el primer coche y justo en el 98 Swatch decide que ella prefiere dedicarse a fabricar relojes, que lo de fabricar coches le resulta muy complicado. Deja a Mercedes sola con el proyecto. Y Mercedes desde entonces ha ido buscando siempre un socio para sacar adelante, pues es una compañía que tiene que fabricar coches bastante especiales y que no van a tener unas ventas muy abundantes como para resultar rentable por sí sola. El primer socio con el que va a contar ayuda va a ser con Mitsubishi. Presentan el 4x4, que en realidad es un Mitsubishi Colt con otra carrocería y otro aspecto y otra marca. Y después, lo que más conocemos recientemente es la asociación con Renault. El 4x4, que realmente era un Twingo, o al revés, el Twingo era un Smart 4x4, como lo queráis ver, y el 4.2 también con algunos elementos de ese Twingo. En 2020, el nuevo socio va a ser el gigante chino Geely. Y el Hashtag 1 y el Hashtag 3 son ya los primeros modelos de esta nueva era de Smart, en la cual participan Mercedes y Geely al 50% y de una forma bastante peculiar. Mercedes se va a ocupar de todo lo que es el diseño y el estilo de los nuevos Smart, mientras que todo lo demás, la tecnología, la fabricación, etcétera, va a ser cosa de Geely. Y ya sé lo que vais a decir, otro coche chino. Bueno, pues quitaos esa venda de los prejuicios de los ojos, porque igual que Japón y Corea acabaron fabricando mejores coches que los europeos, los chinos están ya también en esa fase. Y es que es cierto que allá por los años 80 los chinos no tenían ni idea de cómo fabricar un coche y los producían a través de joint ventures con, por ejemplo, Volkswagen, y fabricaron el Volkswagen Santana, que conocimos aquí en España muy bien hasta prácticamente antes de ayer. Pero desde hace aproximadamente unos 10 años los chinos ya saben fabricar los coches por su cuenta y lo hacen muy bien. El estilo, como os decía, es responsabilidad de Mercedes, y la verdad es que han sacado de la chistera un diseño bastante atractivo y que llama mucho la atención. Estos días con este Hashtag 3 me ha llamado la atención eso, cuánta gente se queda mirando para el coche. Predominan las formas redondeadas, los ajustes y acabados son muy buenos, y tal vez la principal señal de identidad sean estos faros que le dan al coche esa cara así como un poco de rana. La silueta del Hashtag 3 es muy aerodinámica, como digo, formas muy redondeadas, todo bastante enrasado y bien acabado, lo cual va a permitir un coeficiente aerodinámico de 0,27, que bueno, no es un coeficiente de récord, pero está bastante bien. Este 25 aniversario se distingue por este color blanco perlado y estos acabados con los filos en rojo y el interior de la rejilla en rojo también.
La iluminación es muy buena, después veréis un pequeño clip por la noche, la huella de luz es formidable, pero en esta unidad me he encontrado con un detalle, y es que el sistema matricial, que va encendiendo y apagando los LEDs para evitar deslumbramiento al resto del tráfico y garantizarte a ti, sin embargo, la máxima huella luminosa sobre el asfalto, no funciona del todo bien. Y digo en esta unidad porque he tenido también un Hashtag One y en él no me encontré con ese problema. Y la verdad es que es una pena, porque lo que es la iluminación en sí es extraordinaria. Para mejorar la aerodinámica también tenemos estas entradas de aire por aquí, que me generan una cortina que reduce las turbulencias en la zona del neumático. Y como diferenciación en este 25 aniversario tenemos lo que os comentaba, esta falsa entrada de aire aquí, que es una característica de los modelos Brabus mucho más potentes. Respecto a la iluminación es muy buena, fijaos que el haz de luz es muy homogéneo, la huella de luz que hay en el suelo es completamente uniforme, no hay zonas sombreadas ni zonas vacías de luz. Lo que sí que tiene es que el sistema Matrix, que va variando los LEDs que va encendiendo para ir haciendo sombras, por ejemplo en este coche que va haciendo sombras para no deslumbrarle, mientras va iluminando el resto de la carretera con la mayor superficie iluminada posible, sí que tiene un funcionamiento que la parte buena es que no deslumbra, ningún coche del tráfico contrario se ha quejado de que le deslumbre, pero sí que hace esos parpadeos que se ven a veces en los bordes de la carretera iluminada, y eso por la noche pues bueno, acaba molestando y fatigando un poco. Pero lo que es la huella de luz es muy buena, por eso, porque es muy homogénea y hay mucha cantidad de luz. La verdad es que transmite seguridad, pero sí que falta ese ajuste, ese detalle final para que los Matrix LED sea más homogénea la forma en la que van encendiendo y apagando, no tan brusco ese destello que provocan. No sé si se apreciará en la cámara, pero ese destello que provocan pues acaba produciendo pues eso, cierta fatiga después de horas conduciendo por la noche. Pero como digo, la luz la verdad es que excelente. Ya que lo tenemos en esta vista delantera, vamos a ver lo que tenemos aquí en el frontal, y es que esto ya es un claro ejemplo de que el coche está bastante más acabado y con más mimo que la mayoría de sus rivales eléctricos europeos. Por ejemplo, si abres el capó de un Volkswagen ID.3, aquí lo que te encuentras es a la vista todo el sistema eléctrico del coche, mientras que esto está completamente revestido. Aquí tenemos algunos registros para poder, pues por ejemplo, rellenar el líquido de limpiaparabrisas, el líquido de frenos, el refrigerante, etcétera. Y tenemos este cofre que nos viene muy bien para llevar el kit antipinchazos o bien el cable de recarga, etcétera. Tiene 15 litros de capacidad, pero a lo que me refiero es a esto, a lo bien rematado que está el hueco delantero, y que por lo menos tenemos este cofre. Por ejemplo, en el ID.3 mucha gente lo que hace es comprar por AliExpress después un pequeño cofre para aprovechar aquí el hueco y llevar pues eso, el cable de carga o algunos elementos. Aquí esto está mucho más cuidado. En la vista lateral lo que vemos es algo que está muy de moda en la actualidad. Está a medio camino entre un SUV y un coupé. No es demasiado alto, 1,56 m, como digo, bastante bajo para tratarse de un SUV, pero tal vez algo alto para ser un coupé. Es muy compacto, 4,4 metros de longitud. Si os fijáis, las ruedas están prácticamente en los extremos de la carrocería. Al ser un coche eléctrico no necesitamos muchos voladizos y nos viene bien tener una batería larga para poner ahí las baterías. Y como digo, pues bueno, los ajustes y acabados son muy buenos, todo está bien alineado, y una característica, una señal de identidad de los modelos de Smart es que las puertas carecen de marco. En cuanto a los detalles que distinguen a este 25 aniversario, tenemos este fileteado en el spoiler trasero, también tenemos estas taloneras con el logo del 25 aniversario y esta forma aerodinámica, y además también llaman la atención en el diseño del coche las enormes llantas de 19 pulgadas, a mi juicio algo excesivas, calzadas con neumáticos de 245 milímetros de ancho. Y también los retrovisores en contraste en color rojo con el blanco de la carrocería. Ya habéis visto, otro detalle llamativo del coche son las cerraduras escamoteables. Como digo, a mí lo que más me llama la atención y lo que más me agrada es que los acabados, los ajustes son realmente buenos. En la vista
vista trasera de este Hashtag 3 lo más llamativo va a ser el spoiler, como os decía, con este remate en rojo, igual que este fileteado en el faldón inferior, que es específico de los 25 aniversario, y también las proporciones. Un coche bastante ancho, aunque también es alto, pero no demasiado, 1,56 m de alto os decía, y 1,82 m de ancho. Y gracias a esta forma de estos hombros y del faldón trasero, hacen que el coche parezca muy pegado al asfalto y muy ancho. Vimos el pequeño cofre en la parte delantera, vamos a ver el maletero principal, al cual se accede mediante este portón eléctrico. Ya sabéis que a mí los portones eléctricos no son un accesorio que me agrade demasiado, y además en un coche eléctrico tampoco les veo mucho sentido tener tantos consumidores eléctricos. Pero bueno, nos deja un acceso bastante cómodo, eso sí, a un maletero de 370 litros de capacidad. Tenemos un doble fondo bastante útil y lo podemos ampliar abatiendo los respaldos traseros y así conseguir hasta 1160 litros de volumen total. Un detalle a mejorar es que al abatir los respaldos deberían dejar un suelo completamente plano, y no es el caso. Los que me seguís habitualmente ya sabéis que, llegados a este punto de la prueba, lo normal es que abra el capó y os cuente detalles técnicos del mismo. Y la verdad es que me encantaría poder abrir el capó y enseñaros el motor y las tripas de este coche, pero en los coches eléctricos todo eso viene muy protegido por temas de seguridad. Además, me gustaría mucho incidir en el tema técnico porque precisamente soy uno de los formadores para Smart en Europa de la parte de postventa, junto con David Ayala y Daniel Santos, a quienes les mando un saludo desde aquí. Y ya sé lo que vais a decir: Smart te paga la nómina, no vas a ser muy crítico con él. Yo creo que a lo largo de la prueba os demostraré que seguiré siendo igual de objetivo que he sido siempre con los coches que he probado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un coche 100% eléctrico de baterías, unas baterías de 66 kWh de capacidad bruta, 62 kWh útiles, que se carga a través de esta toma que tenemos aquí, que se ha cerrado el coche, a través de esta toma que tenemos aquí, en la cual tenemos una parte que podemos cargar con corriente alterna, monofásica hasta 7,4 kilovatios o trifásica hasta 22 kilovatios de potencia, y corriente continua en los supercargadores hasta 150 kilovatios. ¿Qué es lo que pasa? Ya sé que hay rivales que anuncian potencias de 150, de 170, de 200, incluso 250 kilovatios de potencia. Lo importante no es tanto esos picos que me admite. De hecho, en este coche he visto picos durante la recarga de hasta 158 kilovatios, sino cuánto tiempo me mantiene una potencia elevada en la recarga. La verdad es que la gestión de la carga de este coche es bastante buena. En unos 20 minutos, luego lo veréis en el vídeo, las recargas reales que he hecho con él, en unos 20 minutos aproximadamente consigues otros 200-250 kilómetros de autonomía adicional. Esas baterías, esa energía, me va a servir para alimentar un motor de tipo síncrono de imanes permanentes que va en el eje trasero. Es un eje multibrazo con la mejor geometría de suspensión que hay actualmente en producción en el mercado. Suspensión por muelles, eso sí, pero bueno, lo que es la geometría de la suspensión es bastante elaborada. Y ese motor tiene 200 kilovatios de potencia, unos 270 caballos aproximadamente. Lo que tiene es que esos caballos están siempre presentes y además de forma instantánea, con lo cual las aceleraciones y las recuperaciones van a ser extraordinarias. Lo veréis después en la prueba dinámica. De hecho, hace el 0 a 100 en el entorno de los 6 segundos aproximadamente, con una velocidad punta de 180 limitada electrónicamente. Con un motor de 200 kilovatios de potencia y una batería de 66-62 kilovatios hora útiles de capacidad, la autonomía que homologa es de 455 kilómetros. Y ya os digo que sí que es posible hacer 455 kilómetros con una sola recarga si utilizamos el coche intensivamente en ciudad. Pero en cuanto salimos a carretera y nuestra velocidad supera sobre todo los 80-90 kilómetros por hora, el consumo crece exponencialmente. Con lo cual, en autopista, la autonomía real a los máximos legales que hay en España va a estar en el entorno de los 300 kilómetros aproximadamente, y en carreteras secundarias, cruceros entre 70 y 90 kilómetros por hora, la autonomía real va a estar, pues eso, entre los 350 kilómetros aproximadamente. Pero ya os digo que en ciudad, sobre todo, sí que va a ser fácil el alcanzar esos 455 kilómetros de autonomía. A nivel de tecnología y de equipamiento, el coche está muy bien. Por ejemplo, tenemos discos de freno en el eje trasero, algo que no tenemos en los Volkswagen ID3, ID4, ID5, incluso en el Audi Q4 e-tron, con el cual comparten plataforma. Y ya sabéis que yo no tengo absolutamente nada en contra de los tambores, de hecho los defiendo muchas veces, pero los defiendo en coches ligeros. Cuando estamos hablando de coches que están cerca de las 2 toneladas de peso, sí me parece ya importante tener unos discos de freno en el eje trasero en lugar de unos frenos de tambor. En fin, a nivel tecnológico este coche está muy bien. De hecho,
los mejores motores eléctricos, las mejores baterías y la mejor gestión de los coches eléctricos no la tenemos los europeos, la tienen los chinos, y por eso en este momento Europa está reculando bastante con el tema de los coches eléctricos. Y aparte de eso, como se ven incapaces, o nos vemos incapaces, puesto que yo también soy europeo, de competir con los chinos en la tecnología eléctrica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos tirando de algo en lo que China jamás va a poder competir con Europa, y es de nostalgia. Y así salen los Renault 5 eléctricos y estos coches que lo que hacen es tirar de nostalgia, algo que a mí personalmente me gusta mucho y me hace bastante gracia, pero sinceramente es lo único en lo que Europa puede competir contra China, en tradición. Los chinos, el primer coche lo fabricaron en 1958 y era algo anecdótico. Y sin embargo nosotros sí que tenemos mucha historia y muchos coches muy emblemáticos a los que recurrir para tirar de ese punto del corazoncito de los europeos. Bueno, Rubén, háblanos de precio y equipamientos. Bien, pues los Hashtag 3 arrancan en los 39.000 euros. Ya os digo que Smart no era una marca barata antes, es cierto que eran coches económicos, pero eran económicos porque eran coches muy pequeñitos. Si tenemos en cuenta su tamaño y su equipamiento, de baratos no tenían nada, ni siquiera en el principio. Y ahora tampoco son coches baratos, pero sí que ofrecen un equipamiento y una tecnología que, bueno, no está mal teniendo en cuenta lo que nos ofrecen también los rivales por el mismo precio. El Hashtag 3 arranca en el entorno de los 39.000 euros, esta edición 25 aniversario se nos va hasta casi los 47.000 euros, pero es que a cambio de eso tenemos un coche pues muy bien equipado. Tenemos un coche con asistente de aparcamiento automático, tanto en batería como en línea, que además funciona bastante bien, faros matriz LED, intermitentes secuenciales, climatizador de doble zona, techo panorámico, eso sí, sin la cortinilla interior, algo que no me gusta demasiado, por cierto. En fin, el coche está muy bien equipado. Si nos vamos a ver a sus rivales equiparando equipamientos, el Hashtag 3 no está ni entre los más caros ni entre los más baratos, está ahí en una zona intermedia. Pero es que si además tenemos en cuenta sus calidades, el diseño, y que realmente los chinos están haciendo muy buen trabajo en cuanto a lo que es prestar atención a las demandas del cliente y están muy pendientes para hacer mejoras inmediatamente en cuanto es necesario, la verdad es que el Hashtag 3 es un producto bastante interesante. Con las cifras frías, no es el mejor en nada, no es el coche que tenga el mejor maletero de su segmento, no es el coche con la mejor autonomía de su segmento, no es el coche con las mejores prestaciones de su segmento, pero tiene un notable alto en prácticamente todos los apartados. Buenas noticias al abrir las puertas delanteras, con buenos materiales, estos pespuntes, las costuras del cuero, y este asa, que además de bastante ergonómica y cómoda, es muy sólida. Por más que yo haga aquí fuerza o la intente retorcer, esto no cruje lo más mínimo, algo que no se puede decir de muchos de sus rivales. Un interior con un diseño bastante minimalista y unos asientos que recogen bien el cuerpo. En el diseño del salpicadero vamos a encontrar bastantes detalles que nos van a recordar, lógicamente, a lo que os decía antes, a que sus diseñadores son de Mercedes, principalmente en esos aireadores circulares de la consola central. Por materiales y ajustes, no hay queja. Al tratarse de un 25 aniversario, tenemos aquí en la consola central el logo identificativo de la versión especial y también estos aireadores con las manecillas en ese anodizado rojo que, bueno, personalmente no me agrada demasiado, pero entiendo que es bastante llamativo. Como veis, el diseño de las plazas delanteras es eso, muy minimalista, pero la calidad es buena y la verdad es que la ergonomía también. Los asientos delanteros con los reposacabezas integrales y ese diseño tipo bucket recogen bastante bien el cuerpo y tanto el material como las costuras, etcétera, tienen buen aspecto y tacto. La consola central es algo que, bueno, no me agrada demasiado, encuentro que hay mucho espacio ahí inutilizado. Aquí tenéis más en detalle el volante con los mandos táctiles y este achatamiento que ya os comento que no me gusta demasiado, el logo de Smart iluminado. Pero bueno, el tacto de la piel y del volante es bastante bueno. De hecho, me recuerda mucho al tacto de los Mini, en las costuras y en la forma del cosido del volante. En cuanto a la instrumentación, bueno, pues no hay mucha información, tampoco necesitamos mucha, no necesitamos cuentavueltas, no necesitamos tampoco excesivamente un termómetro. Y bueno, sí que se presenta bastante nítida toda la información. A la derecha tenemos
el ordenador de a bordo, en el cual podemos pues ver bastante información sobre los consumos. Ahí veis el consumo medio. Después en la prueba dinámica os iré comentando temas del consumo, las velocidades, etcétera. Otro detalle curioso, y que algunos me preguntaréis en el vídeo, es por qué se ven esas cosas violetas parpadeando ahí. Bueno, detrás de esta pantalla lo que hay son unas cámaras infrarrojas. El ojo humano no vería esa luz, pero el ojo de la cámara sí que detecta esa luz, y esas cámaras infrarrojas están mirándonos a los ojos constantemente. Y lo que está haciendo es verificar nuestro estado de atención a la carretera. Si vamos conduciendo y detecta que no estamos mirando a la carretera, sino que estamos mirando a la pantalla o al móvil o a nuestro copiloto, o que parpadeamos demasiado porque estamos fatigados, nos va a dar una alerta de que no estamos prestando la suficiente atención a la conducción. Estos son los mandos de las luces a los que hacía referencia. Tenemos aquí para apagarlas, ponerlo en modo automático, las luces de posición, encenderlas de forma manual, o también el asistente de luz de carretera, que en este caso es de tipo Matrix. Y aquí, no sé por qué, el mando para la apertura del portón trasero, algo que pues bueno, no le veo mucha lógica. Aquí es donde debería estar el antinela trasero en lugar de aquí. Esta es la pantalla que veníamos por defecto habitualmente. Aquí podemos acceder a las distintas aplicaciones que hay disponibles. Como veis, la respuesta es muy rápida. También tenemos aquí otros menús de los que hablaremos después. Nuestro asistente virtual, este guepardo tan simpático. Y si queremos encender los antinelas traseros, tendríamos que unirnos aquí al cochecito con la llave y activar ahí el antinela trasero, algo un poco engorroso, que como digo debería estar en el propio módulo donde están el resto de las teclas de iluminación. Otra cosa curiosa que podemos ver aquí en este menú es el tema de la frenada regenerativa. En modo medio, el coche, cuando levantamos el pie del acelerador, no tiene mucho freno motor, es como si circuláramos en marchas largas en un coche de combustión, para entendernos. Y cuando le damos a alto, cada vez que levantamos el pie del acelerador, el coche retiene mucho, como si llevásemos una marcha más corta. El S-Pedal, que funciona como el I-Pedal, básicamente lo que hace es que el pedal del acelerador, si lo soltamos del todo, también aplica el máximo de freno regenerativo y también llega incluso a detener el vehículo si lo quisiéramos. Y todos los accesos. Si accedemos a este menú bajando esta persianita, bueno, pues tenemos aquí para el plegado de los espejos, para las luces de lectura, encender y apagar el head-up display, en fin, la carga inalámbrica no se refiere a la carga del coche sino a la del teléfono móvil. Y curiosos estos modos que nos permiten elegir entre el modo de entretenimiento. Estos coches, como no tienen llave de contacto en la que poner accesorios, pues podríamos encender el modo entretenimiento, que nos mantendría la climatización y la música mientras estamos en el vehículo. Y además pues lo podemos programar para que sea, pues si queremos estar parados media hora, una hora, en fin, esto todo lo podemos ajustar. Curioso, el modo mascota. Podríamos dejar a nuestro perro, no está pensado para dejar personas dentro, pero podríamos dejar a nuestro perro o a nuestro gato dentro del coche, la climatización seguiría funcionando y aparte de eso también bloquea lo que son los elevalunas, los cierres de puertas y las pantallas multimedia para que no sea posible que accidentalmente nuestro compañero pues nos encerrase las puertas o abriera las ventanillas o encendiera el coche, etc. También curioso, el modo valet. Por ejemplo, si vamos a cenar a un restaurante y tenemos el típico aparcacoches, activando este modo no tendría acceso a nada de lo que es la información que tenemos siempre en el sistema multimedia, números de teléfono, agenda, destinos, etc. Así que bueno, está bastante curioso. Viajar en las plazas delanteras es muy cómodo, la postura de conducción está muy bien, además tenemos la columna de dirección regulable en altura y en profundidad con bastante buenos recorridos y además como la instrumentación es pequeñita y tenemos el head-up display, la verdad es que podemos colocarlo donde queramos sin el inconveniente de tener que buscar dónde ver perfectamente la instrumentación. Como digo, la postura es muy buena, el tacto de los mandos principales está muy bien, aunque a nivel de ergonomía tenemos ese detalle que os comentaba de los faros antiniebla traseros. Buenas noticias también al abrir las puertas traseras. Exactamente los mismos materiales y buenos acabados que en las puertas delanteras. Nada de la cutrada que hacen la mayoría de los fabricantes europeos de ponernos unos paneles delanteros muy buenos, pero unas plazas traseras prácticamente de Dacia. Ahí vemos los respaldos de los asientos delanteros, como digo, integrales. Y atrás, pues bastante espacio tanto para las piernas como en altura. Y eso que el techo tiene bastante caída. Pero como digo, en las plazas traseras se viaja bastante cómodo, ahora lo veréis. El asiento delantero se echa hacia atrás completamente de forma automática cuando nos bajamos y nos subimos al coche para facilitar el acceso.
Pero aquí está regulado para mí, un conductor de 1,85 m, y eso, mido 1,85 m y ya veis, aquí detrás me faltan todavía pues casi una cuarta para que me rocen las piernas con el respaldo delantero. En cuanto a la longitud tenemos mucho espacio y para la cabeza me sobra todavía más de una cuarta hasta llegar al techo. En cuanto a anchura, pues bueno, 3 cachalotes como yo iríamos apretados, pero es razonablemente bueno. Otro detalle es que tenemos salidas de ventilación independientes para las plazas traseras. Un detalle del techo panorámico es que tiene este serigrafiado que se ilumina y que queda bastante curioso cuando viajamos por la noche. Muy bien, pues vamos a abrocharnos el cinturón y vamos a conducir este Hashtag 3, el 25 aniversario. La posición de conducción es muy buena, la visibilidad es buena. Es cierto que los marcos delanteros son muy gruesos y me estorban algo en los giros más pronunciados, pero bueno, esto es un mal, por desgracia, común, debido a que por la seguridad de los vehículos, pues estos marcos son muy robustos y me quitan bastante visibilidad. Todo lo que tocamos tiene muy buen tacto, el volante, las palancas, todos estos plásticos de la consola central están bien ajustados y ponerse en marcha es tan sencillo como poner la D, asegurarnos de que no viene nadie, aunque tendríamos las alertas de ángulo muerto, etcétera, que nos avisarían de si se acerca cualquier vehículo alrededor del nuestro y nos impediría la salida si no hubiese la suficiente seguridad. En los coches eléctricos lo que más me gusta a mí es precisamente el silencio de marcha y que no hay ninguna vibración. Ya sé que se habla de que incluso los fabricantes quieren meter ruidos y vibraciones para que la gente tenga la sensación de que está conduciendo un coche de combustión. Sinceramente, me parece un absurdo. Cuanto más silencio tengamos dentro del coche, mucho más cómodo. Salvo que se trate de coches de corte deportivo, la verdad es que es una gozada viajar en estos coches eléctricos. Estuve midiendo con el sonómetro los decibelios a 120 km por hora y apenas estamos en el entorno de los 68 decibelios, que es una cifra muy baja, y eso que tenemos unos rodillos bastante anchos y realmente lo que más vamos a escuchar en el coche cuando circulamos con él es la rodadura de los neumáticos. En cuanto al apartado dinámico, ya os digo que este Hashtag 3 tiene una puesta a punto del chasis mucho más sport que la del Hashtag 1. Tiene una dirección bastante buena, el coche entra bien en los giros, se nota ese centro de gravedad bajo, aunque a mí personalmente no me gusta mucho el tacto de los coches eléctricos con un centro de gravedad tan bajo, porque los encuentro un poco antinaturales. No estoy acostumbrado a coches con un centro de gravedad con tanto peso en la parte más baja del coche. Eso hace que, es cierto que no tenemos mucho balanceo, pero las inercias siguen estando ahí. Al fin y al cabo, estamos hablando de que este coche en el orden de marcha está en el entorno de los 1810 kilos aproximadamente, que es mucho, aunque no es una locura, teniendo en cuenta que se trata de un coche eléctrico. Como os digo, la dinámica me gusta mucho, el coche transmite muy buena sensación cuando lo conduces, el eje delantero es muy obediente, entra inmediatamente en los giros, no es el colmo de la agilidad, porque bueno, pesa 1800 y pico kilos, que es mucho, pero sí es un coche bastante ágil y bastante agradable de conducir. El hecho de que sea tracción trasera y con el motor atrás no implica ningún problema. Hoy en día los coches con la electrónica, todos los problemas que vienen sobrevenidos por tener la potencia en las ruedas traseras están absolutamente controlados con la electrónica, y la verdad es que el coche, a cambio, tenemos unas aceleraciones muy buenas sin pérdidas de motricidad, algo que no sería posible en un coche eléctrico con tracción delantera, porque como entregan la potencia de forma tan inmediata y tan brusca, justo cuando transferimos el peso hacia el eje trasero, al acelerar nos dejaríamos con las ruedas delanteras sin prácticamente peso, y con toda esa llegada de par el coche estaría constantemente teniendo pérdidas de motricidad, algo que no sucede gracias a que, como digo, tenemos la tracción y el motor en la parte trasera. Las aceleraciones son espectaculares, el coche hace un 0 a 100 en apenas 6 segundos, el 0 a 180 mejor no os lo cuento, pero también lo hace en muy poco tiempo. Están limitados a 180 km por hora, principalmente porque no tienen caja de cambios, o mejor dicho, tienen una caja de cambios con una sola velocidad, y a partir de determinadas revoluciones los motores eléctricos pierden mucha eficiencia y no tiene mucho sentido. Hablando de eficiencia, ¿qué tal los consumos? Bueno, pues este coche, como os decía, tiene una capacidad, un depósito
de 62 kilovatios hora utilizables, 67 en total, 62 utilizables, y esos 62 kilovatios hora de capacidad nos dan en autopista a 120 km por hora y con la calefacción puesta a unas temperaturas en torno a los 10 grados, que es lo que he hecho en el viaje, nos dan para realizar sin demasiados problemas hasta 300 kilómetros reales, ¿de acuerdo? De hecho, en el viaje de Madrid aquí a Vigo, lo que os comentaba, tuve que parar 2 veces, la primera parada en Benavente y me quedaba todavía un 28% de batería, y la segunda parada en Sinzo da Limia y me quedaba también en torno al 30-32% de batería, con lo cual, como os digo, se pueden hacer sin problemas, en principio, pues eso, en el entorno de los 280-300 kilómetros sin problemas. Homologa un consumo medio de 17 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo cual no es muy realista. Yo he conseguido sacar consumos aquí de 15 kilovatios hora, que es un consumo muy bueno. Para haceros una idea, más o menos 1 litro de gasolina almacena en torno a los 9,7-10 kilovatios hora de energía, con lo cual un consumo de 15 kilovatios hora pues vendrían siendo que el coche me estaría gastando en torno a 1,7 litros cada 100 kilómetros, lo cual es ridículo. El consumo homologado también es excesivamente bajo. Me gustaría ver cuáles son las condiciones de homologación, porque el consumo real circulando en autopista a medias, a cruceros en torno a los 120 km por hora, siempre circulando a los máximos legales, el consumo real está en el entorno de los 23 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Que si lo transferimos, para hacernos una idea de cuánto significaría esto el consumo en gasolina, pues las mismas cuentas de antes. Si 1 litro de gasolina me acumula aproximadamente 9,7 kilovatios hora de energía, pues si estamos gastando 23 kilovatios hora estaríamos hablando de un consumo de unos 2,6-2,7 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Como veis, la eficiencia de los coches eléctricos es enorme. El problema que tenemos con los coches eléctricos es la densidad de energía que son capaces de acumular, de almacenar en las baterías. Ese es el verdadero problema. Como digo, este coche tiene 62 kilovatios hora de capacidad en las baterías, que sería como si tuviéramos un depósito de gasolina de 8 litros. Ese es el problema principal que nos encontramos en los coches eléctricos. Como digo, la conducción es súper agradable, los asientos son muy cómodos, las plazas traseras son muy espaciosas y realmente en el coche se viaja con mucho confort. ¿Qué es lo que no me gusta a mí demasiado de la conducción del Hashtag 3? Bueno, pues no me ha gustado un problema que me he encontrado con las luces. La iluminación es muy buena, la iluminación es extraordinaria, tenemos una huella de luz muy homogénea, muchísima cantidad de luz en carretera, pero el asistente del sistema matricial de las luces da bastantes destellos. De hecho, tenéis aquí este vídeo en el cual pues podéis ver cómo de vez en cuando se ven como destellos, como si encendiera un LED de los que no le correspondería encender realmente durante la conducción, lo cual, pues bueno, al final acaba fatigando un poco porque te despistan esos brillos que se realizan de vez en cuando. Los frenos son muy buenos, la dirección también es muy buena, la postura de conducción, como decía, es buena en definitiva. En cuanto a la conducción, el único problema que me he encontrado es lo de la luz de antiniebla y también el tema de los Matrix LED. No por que la iluminación sea mala, la iluminación es muy buena, pero el Matrix LED no funciona correctamente. Probablemente sea un problema de calibración de esta unidad, porque en el Hashtag One que tuve de prueba no me encontré ese problema y, como digo, la iluminación era extraordinaria. Pero en este sí que me he encontrado ese fallo y, por supuesto, pues tengo que decirlo. En cuanto a equipamiento, bueno, pues es un coche caro. Estamos hablando de que este 25 aniversario se nos va por encima de los 46.000 euros. Pero a cambio tenemos un coche que tiene absolutamente de todo. Tenemos un climatizador de doble zona, los faros Matrix LED, por supuesto asistentes de todo tipo, mantenimiento en el carril, alerta de colisión, alerta de colisión trasero, lane assist, asistente de aparcamiento automático que funciona bastante bien además, tanto aparcando en línea como aparcando en batería. En fin, en cuanto a equipamiento, el coche viene muy bien dotado. Cualquier rival equivalente al que le pongas este equipamiento va a estar en precios muy similares y ni por calidad, ni por equipamiento, ni por tecnología son mejores que este coche. ¿Qué mejoraría en cuanto a equipamiento? Bueno, pues yo he hecho en falta que la cortinilla del techo no venga de serie y que la tengamos que pagar aparte. Es cierto que es muy bonito ese serigrafiado luminoso que tiene ahí en el techo, pero tanto por acústica como por luz incluso, como por temperatura, y eso que este cristal tiene un recubrimiento especial para evitar
que penetre demasiada radiación, tanto la ultravioleta como la infrarroja, de forma que no afectaría demasiado la radiación solar a la hora de calentar el habitáculo, algo que no he podido probar porque ya veis cómo está el tiempo, pero en cuanto a frío sí que es imposible que se escape bastante frío por el techo. Y la climatización es algo crítico en los coches eléctricos porque como no hay nada que genere demasiado calor, pues calentar el habitáculo implica consumir bastante energía que vamos a dejar de poder utilizar para movernos. Como digo, a mí el coche me gusta mucho, ya sé que vais a decir que trabajo para Smart, pero la verdad es que de los coches eléctricos que he probado, que han sido bastantes, es de los que más me ha gustado. Y sí, ya sé que muchos de vosotros pensáis que el coche eléctrico mata el placer de conducción, pero para nada. O sea, los coches eléctricos, hay algunos coches eléctricos que es una auténtica gozada el conducirlos y que la verdad también en cuanto te dejas de la estupidez de que es que si no suena a motor y no sé qué, valoras otras cosas como eso, el silencio, la facilidad de uso, el poco estrés que te provoca conducirlos en ciudad, etcétera. Son cosas que tienen muchísimo más peso que los pequeños inconvenientes que pueden tener, pues eso, de que falte ese feeling. Lo que va a matar por completo el placer de conducir es la llegada del coche autónomo. Eso sí que me preocupa bastante más que el que los coches se muevan con energía eléctrica, con hidrógeno, con gasolina o con lo que tú quieras. Como digo, la conducción es buena, el tacto del coche, la pisada es muy buena, la puesta a punto dinámica del Hashtag 3 no tiene nada que ver con la del Hashtag 1, es un coche pues bueno, mucho más ágil. Ya veis el día que está aquí, la ventorera que hace cómo se están moviendo aquí los árboles, y la carretera está absolutamente encharcada y sin embargo el coche transmite bastante seguridad. Y eso que tampoco tiene los mejores neumáticos para conducir en estas condiciones, porque con la tremenda anchura que tiene, la verdad es que los flotadores son grandes, aunque tampoco es demasiado fácil hacer flotar un cacharro que conmigo dentro está en el entorno de las 2 toneladas. En definitiva, si estás pensando en un coche eléctrico, ya digo que los coches eléctricos no son la mejor solución para todos, pero sí que son la mejor solución para muchos más de los que en realidad creemos en un principio. Y si estás pensando en comprarte un coche eléctrico, pues sinceramente creo que te estás perdiendo un buen producto si no te animas por lo menos a realizar una prueba de los nuevos Smart, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tenemos en mente de la antigua Smart. Y esto es bueno y es malo, porque también es cierto, y hay que reconocerlo, que los antiguos Smart, sobre todo los Fortwo, tenían su público, y ese público pues ha quedado un poco huérfano ahora que Smart está fabricando otro tipo de coches, un coche mucho más serio, más como es un coche como realmente lo solemos considerar, y a la gente que le hacía falta un cochecito más pequeño para moverse por ciudad, pues los ha dejado huérfanos. Pero bueno, a lo mejor es una orfandad que no dura eternamente, porque ya os digo que Smart tiene en cartera un plan bastante potente de nuevos modelos y el catálogo se va a ampliar de aquí a los próximos años, además con bastante velocidad. En fin, a mí me parece un buen producto, es un coche muy fácil de conducir, en ciudad es una auténtica gozada porque no hace ruido, porque no tienes que preocuparte de la caja de cambios, porque las aceleraciones son buenas cuando tienes que hacer una incorporación con seguridad y porque no te genera absolutamente ningún estrés conducir este coche en ciudad. En carreteras como esta también es un coche con el cual te puedes divertir, y en autopista el problema que tenemos es que los coches eléctricos, por más que nos vendan coches con anuncios de 600 kilómetros de autonomía, etcétera, el coche eléctrico de baterías no es un coche para largas distancias. Es un coche para hacer muchos kilómetros, vas a ahorrar mucho dinero con un coche eléctrico hoy por hoy. Ya veremos si en un futuro sube más la energía eléctrica, pero hoy por hoy se ahorra mucho dinero haciendo muchos kilómetros con un coche eléctrico, pero muchos kilómetros en recorridos, pues eso, si este coche tiene una autonomía homologada de 455 kilómetros, que se pueden hacer 455 kilómetros con él si lo utilizamos intensivamente en ciudad, pero que en autopista se nos van a ir a unos 300 kilómetros, con lo cual, pues eso, si vas a hacer viajes largos por autopista de más de 300 kilómetros, pues lógicamente no es la mejor alternativa un coche eléctrico. Pero si realizas a la semana 1000 kilómetros en recorridos de 100, 150 kilómetros diarios, 200 kilómetros al día, bueno, pues la verdad es que son una buena alternativa, por eso, porque son más fiables, porque son más económicos de mantener en cuanto a consumo, mucho más fáciles de conducir,
En fin, como digo y como os decía al principio, el coche eléctrico no es ni la solución al problema ecológico que tenemos, ni tampoco la solución de movilidad para el 100% de los usuarios, pero sí que es la solución de movilidad más conveniente para muchas más personas de los que en realidad nos creemos. Al fin y al cabo, si analizamos un poco cuál es nuestro uso, yo no soy un usuario tipo, con más de 100.000 kilómetros al año, lógicamente, pues, y recorridos de larga distancia, el coche eléctrico a mí personalmente no me serviría, pero para muchos sí que sería una buena alternativa. Y fuera prejuicios, son coches que son tan divertidos o incluso más divertidos que los de combustión y que en ciudad tienen indudables ventajas. Bueno, pues este recorrido entre Madrid y Vigo, la primera parada con este hashtag 3 de Smart la tengo que hacer en Benavente. Ha llegado aquí con un 28% de batería y estoy en este supercargador de Tesla cargando. Ya veis que está cargando a 415 voltios y 204 amperios, lo cual es una auténtica locura. Aunque bueno, este coche es capaz de cargar a 150 kilovatios de potencia y ya veis que está cargando en este momento a 86 kilovatios. La batería está algo fría y lo normal es que tenga picos en el entorno de incluso por encima de los 150 kilovatios nominales de máximo que alcanza este coche. De hecho, con el hashtag One he hecho recargas hasta 158 kilovatios de potencia y en apenas media hora he podido continuar viaje con el 80% de autonomía hasta Sinzo de Alimia, que es donde tengo la siguiente parada. Aquí os muestro algunas capturas de pantalla de recargas que hice con el otro hashtag One, con las baterías algo más calientes, pues ya veis, 156 kilovatios, 144, 158, 156, en fin, como digo, es relativamente fácil estar en el entorno de unos 150 kilovatios, con lo cual, pues eso, lo que os digo, en media hora aproximadamente tienes otros 250 kilómetros de autonomía. Bueno, pues ya veis, esto ya está en el 81% de la capacidad total de la batería, que esto significa que tengo, pues ya lo veis ahí, 285 kilómetros de autonomía por delante. Y el tema es, fijaos, ya me ha bajado la intensidad con la que está cargando a 85-84 amperios. Esto significa que la potencia de carga pues ha descendido a 38 kilovatios. A medida que la batería se va llenando, pues cada vez le cuesta más el ir cogiendo carga. Ya veis lo que ha supuesto, pues bueno, en esta parada 20,14 euros en un supercargador de Tesla, que son los más caros, para recuperar pues esos, añadir otros 200 kilómetros de autonomía para continuar el viaje. Así que bueno, no es baratísimo, pero desde luego tampoco es tan carísimo como se dice lo de las supercargas. Y luego también pues lo interesante es eso, el darse cuenta de que muchas veces te interesa, en lugar de intentar ahora llegar hasta el 100%, lo cual me llevaría, pues ya veis, otros 44 minutos, muchas veces te interesa parar y hacer recargas, pues eso, entre el 15 y el 80%, en lugar de intentar apurar hasta el 5% de carga y luego cargar hasta el 100%. Resulta mucho más rápido hacer dos paradas que una. Hemos llegado ya a Sinzo de Alimia, como veis me queda un 28% de carga en las baterías, que me da para unos 102 kilómetros. Casi me llegaría para llegar a Vigo, pero bueno, no vamos a arriesgar, así que vamos a cargar de nuevo hasta el 80%, que tardará pues unos 20 minutos, calculo. Muy bien, pues como podéis ver ya he superado el 81% de capacidad de carga. Está cargando ya muy poquito, a 84 amperios nada más, con lo cual pues continuamos viaje y ya llegamos a destino. Muy bien, pues antes de comentaros qué es lo que más me gusta y lo que menos me gusta del hashtag 3, me gustaría comentaros un poco qué es lo que opino yo sobre el coche eléctrico. Y la verdad es que estoy plenamente convencido de que el coche eléctrico no es la única solución de movilidad que debemos plantearnos. Por supuesto que no es la solución al problema ecológico que tenemos en el planeta. El problema que tenemos en el planeta es que la especie humana derrocha energía y los coches eléctricos también necesitan energía, con lo cual, pues bueno, no va a ser la solución. Lo que sí que tengo claro es que el coche eléctrico sí que es una solución muy apropiada para muchos más usuarios de los que pensamos. De hecho, los que me conocéis desde hace años, pues yo en los años 90 era bastante activo en el Club SAP España y en el año 2000, en la década del 2000-2010, y ahí era muy crítico con la gente que compraba un coche diésel
cuando en realidad no iba a hacer los kilómetros suficientes a lo largo del año y además lo iba a utilizar principalmente por ciudad. La gente que se ha comprado un coche diésel para hacer 10, 8, 5.000 kilómetros al año, 15.000 kilómetros al año y ahora encima con un uso intensivo por ciudad, se equivocaron exactamente igual que el que se vaya a comprar un coche eléctrico pretendiendo realizar largos viajes con él. Los coches eléctricos de baterías no son la solución ideal para largas distancias. ¿Se puede hacer un viaje largo con ellos? Por supuesto, pero no es lo ideal. Los coches eléctricos, su mayor eficiencia está sobre todo en recorridos cortos y medios y principalmente en ciudad. Muy bien, dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado del Hashtag 3? Bueno, pues lo que más me ha gustado, por encima de todo, la calidad del coche en general. Tanto la calidad de los materiales como la cantidad de los componentes, la calidad de fabricación, los ajustes, los acabados. Me parece que es un coche que es superior a la media en ese aspecto. Lo segundo que más me ha gustado del Hashtag 3 es su iluminación. La iluminación es muy buena por la noche, tenemos una huella de luz muy homogénea, con un buen alcance, con mucha intensidad de luz, aunque, y ese es uno de los apartados que no me va a gustar, tiene ese pequeño detalle con el tema del Matrix LED que me consta que se solucionará en futuras actualizaciones que además se hacen de forma automática, sin necesidad de llegar al concesionario vía online. Lo tercero que más me gusta de este coche es su conducción. La verdad es que es facilísimo hacerte con él, es súper cómodo para utilizarlo en ciudad, las aceleraciones son muy buenas en carretera a la hora de hacer adelantamientos, el comportamiento del coche es muy bueno, en fin, la conducción del coche es el tercer aspecto que más me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, pues lo que os comentaba, ese detalle en el funcionamiento del Matrix LED, que como os decía se solucionará en futuras actualizaciones que podrá instalar el usuario directamente. Lo segundo que menos me gusta es el maletero. Es cierto que no es mucho más pequeño, por ejemplo, que el que encontramos en un Volkswagen ID3, pero bueno, considero que con lo compactos que son los componentes de los coches eléctricos, los motores ocupan muy poco espacio, en fin, se podría haber conseguido un mejor aprovechamiento del espacio para tener un buen maletero. Y lo tercero que menos me gusta del Smart Hashtag 3 es el precio. Es cierto que su calidad es superior a la media, que su equipamiento es superior a la media, pero el precio, pues bueno, asusta un poco. ¿Compensa en cuanto a calidad y equipamiento? Sí, pero bueno, no podemos obviar que estamos hablando de un coche, pues eso, que está entre los 40 y los 50.000 euros en el caso de este 25 aniversario. Muy bien equipado, muy bien dotado, etcétera, y con buena calidad, pero ojo porque son 50.000 euros. En fin, por mi parte nada más, te dejo aquí la ficha técnica con más datos del coche y yo como siempre me despido deseándote mucha suerte y hasta pronto.